Bueno, como les comentaba, lo que es dilución lo van a usar en lo que es fábrica, por ejemplo, para los POEs, que son los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, que en realidad son instructivos de limpieza, ¿sí? De desinfección. Ustedes en la parte de materiales van a tener que agregar la dilución del producto químico que van a utilizar para limpiar o desinfectar. Y después lo que es laboratorio, como les comentaba, para preparar soluciones, si les pide tal vez una solución diluida de un ácido de tanta concentración, a partir de una concentrada, bueno, va a necesitar la forma de diluirlo. Y después con respecto a base seca, base húmeda, se utiliza en laboratorio para expresar resultados. Hay algunas normativas en el Código Alimentario que aparecen en base seca, y no en base húmeda. Y para lo que es fábrica, tal vez lo pueden utilizar, o por lo menos yo lo utilicé, en lo que es galletitas para saber la cantidad de proteína, grasa u otro nutriente que queda después de un horno, ¿no? Porque el horno seca es como una estufa de laboratorio y tenemos que saber la concentración en base seca del producto alimenticio. Bueno, vamos a empezar. Les voy a poner una presentación de PowerPoint y vamos viendo los ejercicios. Bueno, el punto 11 dice, se colocan 60 mililitros de una solución 0,1501 normal de ácido sulfúrico en un matraz aforado de 100 mililitros y se enrasa con agua destilada. Luego se quiere determinar el porcentaje de proteínas de una muestra cárnica. Para ello se pesan 0,5724 gramos de muestra y se procede según la técnica Kjeldahl, utilizando la solución diluida anteriormente en la titulación, se consumen 17,32 mililitros. El primer punto pregunta, calcular la concentración de la solución diluida. Bien, acá nos dicen que colocamos 60 mililitros de una solución 0,15 normal de ácido sulfúrico en un matraz aforado de 100 mililitros. Y después lo enrasamos, quiere decir que llenamos todo el matraz. Por lo tanto, ¿cómo ustedes o qué harían para saber la nueva concentración? Como nos piden ahora la concentración de la solución diluida. ¿Ustedes qué se les ocurre para resolverlo? ¿Hacen alguna regla de tres simples? ¿Tienen alguna fórmula? ¿Qué me pueden decir? Profe, usando la fórmula de volumen por normalidad es igual a volumen por normalidad. Exacto. Esa es una muy buena fórmula para lo que es diluciones. Siempre que tengan una dilución, van a utilizar la fórmula que es volumen por normalidad o concentración, porque sirve para lo que es normalidad, porcentaje, molaridad. Por eso, volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. En este caso nos dicen 60 mililitros con una solución 0,15. Y después se enrasa a un volumen de 100 mililitros. Entonces, estos datos, ¿cuál es el volumen 1? ¿Cuál es la concentración 1? ¿Cuál es el volumen 2? ¿Cuál es la concentración 2? ¿Qué opinan? Y el volumen 1, los 60 mililitros, y la concentración, bueno, la que dice ahí, 0,1501. Exacto, entonces partimos de la primera concentración y los 60 mililitros, ¿sí? Y después tenemos volumen 2, que va a ser 100 mililitros. Que los 100 mililitros van a ser igual a los 60 mililitros que agregamos y el resto es agua, ¿sí? Porque agregamos justamente agua destilada. Entonces, si nosotros realizamos esta fórmula, obtenemos que 60 por 0,15 es igual a 100 por concentración 2. Y despejamos, la concentración es 0,0901 normal. Fíjense que es una concentración menor, justamente porque estamos haciendo una dilución. ¿Alguna duda? Bueno, entonces la respuesta al punto A sería 0,0901 normal.
Después nos piden calcular el porcentaje de nitrógeno y porcentaje de proteínas. Utilizar factor 6,25, que es el factor que nosotros pasamos de nitrógeno a proteínas. Y bueno, hay que calcular el porcentaje de nitrógeno y el porcentaje de proteínas. ¿Cómo el método Kjeldahl o cómo resolvemos este problema? Nos dan el volumen, nos dan la concentración, nos dan la masa y el factor. ¿Cómo nosotros podemos conocer el porcentaje de nitrógeno y el porcentaje de proteínas? ¿Ya hicieron algún ejercicio de los anteriores? Sí, sí. Utilizamos la fórmula de Kjeldahl. Kjeldahl. Sí, ¿cuál sería? ¿A cuál te referís exactamente? Volumen por normalidad por 14% sobre el peso de la muestra. Ah, directamente en fórmula. Bueno, este es un método. Recuerden que también, si no se acuerdan la fórmula, lo pueden desarrollar con reglas de 3 simples. Yo lo hice con regla de 3 simples, pero bueno. Entonces, primero vamos a calcular volumen por normalidad por factor. ¿Esto qué nos va a dar? Volumen por normalidad por factor. Los mili equivalentes. Exacto, nos dan los 1000 equivalentes. Entonces, de volumen pondríamos 17,32 mililitros, que es lo que gastamos. La concentración es la concentración diluida, que recién calculamos. Y el factor en este caso, ¿tenemos factor? 1625. Ese es el factor para pasar de nitrógeno a proteína. En este caso, para los 1000 equivalentes, no nos dan factor en la concentración, entonces es 1, ¿sí? Entonces, bueno, realizamos la primera fórmula. Volumen por normalidad por factor, ponemos los datos, y nos da 1,560.532 mil equivalentes. ¿Y ahora qué tenemos que hacer con estos 1000 equivalentes? A nosotros nos están pidiendo porcentaje de nitrógeno. ¿En qué tenemos que transformar los 1000 equivalentes? Si nos preguntan nitrógeno. Una vez que tienen los 1000 equivalentes, lo que hay que hacer es justamente transformarlo a la unidad que nosotros queremos expresar el resultado. En este caso es nitrógeno. Para pasar de 1000 equivalentes a miligramos de nitrógeno, los multiplicamos por el peso equivalente, que como dijo su compañera era 14 miligramos por 1000 equivalentes, ¿sí? Entonces lo que hacemos es multiplicar los 1000 equivalentes obtenidos por 14 y nos va a dar los miligramos de nitrógeno. Ahora nosotros tenemos que expresarlo en porcentaje de nitrógeno. ¿Qué tenemos que hacer? Tampoco. Porcentaje quiere decir que tenemos algo en 100. En este caso, el resultado se expresa en gramos, por lo tanto va a ser en 100 gramos. Nosotros lo tenemos en miligramos. Para pasar de miligramos a gramos debemos dividir por 1000. ¿Sí? Entonces, primero lo que vamos a hacer, bueno, acá primero lo que hice fue, esta cantidad de miligramos de nitrógeno lo tenemos en la masa que pesamos, que es 0,5724 gramos. En 0,5724 gramos tenemos tantos miligramos de nitrógeno, en 100 gramos, para que sea por ciento, tenemos tantos miligramos de nitrógeno, ¿sí? Pero como les dije antes, para hacer un porcentaje tiene que estar en la misma unidad, por lo tanto, si el peso está en gramos, lo que vamos a hacer es pasar la cantidad de nitrógeno a gramos. Para pasar de miligramos a gramos lo dividimos por 1000. Y acá nos va a dar 3816, lo dividimos por 1000, nos da 3082 porcentaje de nitrógeno, ¿sí? Gramos de nitrógeno cada 100 gramos de muestra. Y después, para pasar del porcentaje de nitrógeno a proteínas, tenemos que multiplicarlo por el factor, ¿sí? Entonces tenemos que hacer 3,82% nitrógeno por 6,25. Y eso nos va a dar 23,87% de proteínas. Este porcentaje, como el peso es en base húmeda, este porcentaje va a ser en base 1.
húmeda. Bien, después nos piden el porcentaje de proteínas en base seca. Nosotros teníamos el porcentaje de proteínas en base húmeda. Quiere decir que en esos 100 gramos de muestra tenemos agua. En este caso tenemos una humedad del 70%. Quiere decir que cada 100 gramos de muestra tenemos 70 gramos de agua. Pero nos piden el porcentaje de proteína en base seca. Pensémoslo con regla de 3 simples. Yo les dije que teníamos en 100 gramos de base húmeda teníamos 23,87% de nitrógeno, de proteínas, perdón. Entonces, quiere decir que en 100 menos 70 gramos, que le restamos el agua, por lo tanto, en 30 gramos de base seca, vamos a tener 23,87 gramos de proteínas. O sea, en 30 gramos de base seca tenemos 23,87 gramos de proteína. Nos piden en por ciento, entonces en 100 gramos, X. Si hacemos esta cuenta, hacemos 100 por 23,87 dividido 30, nos da 79,57%, ¿sí? Esto es de proteínas en base seca. Lo que va a pasar Es solo sacarle la humedad, ¿no? ¿Numeral? ¿Dónde está el numeral? No. Sería solo sacarle la humedad, digo, ¿no? Exacto, sí, en este caso sí. Cuando hacemos 100 menos 70, en realidad estamos planteando 100 gramos menos el agua. Y ahí le sacamos la humedad. Cuando le sacas la humedad, obviamente, te va a aumentar el porcentaje de proteínas. Lo mismo con el porcentaje de grasa, lo mismo con el porcentaje de minerales. Siempre que expresas algo en base seca, va a ser mayor. Cuanta más agua tenga, el porcentaje de base seca va a ser mucho mayor. Otra forma de resolver esto, que yo les recomiendo que tengan a mano, es una fórmula. O sea, vamos a transformar esta regla de 3 simples en una fórmula. ¿Por qué la fórmula? Porque tal vez en los problemas les puedan pedir la humedad, o les puedan pedir de ir de base seca a base húmeda, y tal vez con la regla de 3 simples sea un poco más complicado. Por lo tanto, si nosotros transformamos esto en una fórmula, estaríamos diciendo que el porcentaje de base seca va a ser igual al porcentaje de base húmeda sobre 100 menos la humedad por 100, ¿sí? Para hacerlo por ciento. Entonces, si nosotros aplicamos esta fórmula, vamos a obtener el mismo valor. Fíjense, esta es la fórmula. Porcentaje de base seca es igual a porcentaje de base húmeda sobre 100 menos la humedad por 100. ¿Sí? Entonces, copiamos los datos que nos daban. Porcentaje de proteínas en base húmeda, 23,87. Acá hay 100 menos la humedad, tenemos una humedad del 70%, ponemos 70. Por 100 es parte de la fórmula. Hacemos la cuenta y nos da el porcentaje de proteínas en base seca. Esta fórmula lo que les va a permitir también es, por ejemplo, si tienen el porcentaje de base seca y base húmeda, van a poder obtener la humedad. O si tienen base seca y humedad, van a obtener la base húmeda, ¿sí? La van separando la incógnita y van a despejar la incógnita y van a poder encontrarla. Vamos a hacer el problema 13. Una harina tiene 4,28% de nitrógeno en base húmeda, ¿sí? Nos aclaran en qué base está. Y un 30,25% de proteínas en base seca. ¿Cuál es el porcentaje de humedad de la muestra? Utiliza el factor 6,25 proteína nitrógeno. Bueno, vamos a resolver la primera parte. Tenemos 4,28% de nitrógeno en base húmeda y 30,25% de proteínas en base seca. Y nos piden la humedad. Bueno, lo que podemos hacer es justamente utilizar la fórmula anterior, ¿sí? La fórmula anterior, que era porcentaje de base seca
es igual a porcentaje de base húmeda sobre 100 menos la humedad por 100. Entonces, tenemos proteínas en base seca, va acá. Tenemos porcentaje de base húmeda, pero lo tenemos en nitrógeno. La fórmula la tenemos que usar siempre con la misma unidad. ¿Cómo hacemos para pasar 4,28% de nitrógeno a proteínas? ¿Qué tenemos que hacer? Con el factor. Exacto, lo multiplicamos por el factor que es 6,25 y obtenemos el porcentaje de proteínas. Ese porcentaje que nos da lo colocamos en la base seca, perdón, en la base húmeda en este caso, porque es en base húmeda, y despejamos. Entonces nos va a quedar de esta manera. Bueno, primero pasamos, perdón, de porcentaje de base húmeda de nitrógeno a proteínas, y después aplicamos la fórmula, y nos va a dar que es una humedad del 11,57%, ¿sí? Entonces, fíjense en este caso, nos daban el porcentaje de nitrógeno en base húmeda, el porcentaje en base seca de proteínas, y podemos obtener la humedad de esta manera. ¿Se entendió este problema? ¿Alguna duda? Bueno, seguimos. Perfecto. Para su determinación se utilizó una solución de ácido sulfúrico 0,0967 normal, que se preparó tomando 22,42 mililitros de una solución de ácido sulfúrico 0,4314 normal y se enrasó en un matraz aforado. ¿Qué volumen tiene el matraz? Bueno, acá tenemos los datos. Los datos son, tenemos, la primera solución es esta. Y se prepara una solución con esta concentración. Y nos preguntan en qué matraz o en qué volumen de matraz se preparó. Nosotros agregamos a un matraz X 22,42 mililitros con la concentración 0,4314 normal. Y el resto que agregamos es agua. Vamos a obtener una concentración de 0,0967 normal. Pero nos preguntan el volumen del matraz. ¿Cómo resolverían esto? Con la fórmula de volumen inicial por concentración inicial igual a volumen final por concentración final. Perfecto. Volumen 1 por concentración 1 o volumen inicial por concentración inicial. Volumen final o volumen 2 por concentración 2. Pero acá, ¿qué pondrías en cada caso? ¿Dónde pondrías el volumen 1 y concentración 1? ¿Cuál sería? ¿Qué volumen sería el volumen 1 y la concentración 1? Es el volumen que partimos. Entonces, sería 22,42 mililitros y 0,4314, ¿sí? Y la concentración 2 es la concentración a la que arribamos. Entonces tenemos volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. 22,42 mililitros es el volumen 1 y la concentración 1 es 0,4314 normal. Este es el volumen del matraz, porque es el volumen que vamos a diluir a esa concentración y vamos a obtener la concentración que nos daban. Y el volumen aproximadamente es de 100 mililitros. 15. Se quiere determinar el porcentaje de proteínas en base seca de una harina de soja, humedad 8,05%, utilizar factor 625 proteína nitrógeno. Para esto se pesa 0,6321 gramos de muestra y se realiza el método Kjeldahl. Se analiza por medio de una titulación por retorno en donde el exceso de amoníaco se recogió en 50 mililitros de ácido clorhídrico 0,1057 normal
y el exceso de ácido se tituló con 24,52 mililitros de hidróxido de sodio 0,0962 normal. Nos preguntan, ¿cómo prepararía la última solución a partir del hidróxido de sodio? Bueno, esta es la pregunta 2. Primero, se quiere determinar el porcentaje de proteínas en base seca. Por lo que vemos acá, es una titulación por retorno. Fíjense que tenemos en exceso ácido clorhídrico, y después el exceso de ácido clorhídrico lo titulamos con hidróxido de sodio. O sea, nosotros tenemos unos 1000 equivalentes en exceso, y luego los titulamos con otros 1000 equivalentes. Vamos a restarlos, y a esos 1000 equivalentes que nos sobran, justamente va a ser lo que gastamos realmente. ¿Cómo procedemos a eso? La fórmula es volumen por normalidad por factor menos volumen por normalidad por factor. Quiere decir que nosotros teníamos en exceso ácido clorhídrico. Entonces, tendríamos exceso ácido clorhídrico. Y después el exceso lo titulamos con hidróxido de sodio. Y lo que el hidróxido de sodio no tituló fue lo que gastamos titulando el amoníaco, ¿sí? Por lo tanto, ese nitrógeno que está en solución. La fórmula que vamos a usar es volumen por normalidad por factor, que esto es en exceso, sería el caso del ácido clorhídrico, menos volumen por normalidad por factor, que es el titulante del exceso, el caso del hidróxido de sodio. Por lo tanto, aplicamos la fórmula y obtenemos los 1000 equivalentes. Fíjense, volumen 1 por normalidad 1 por factor 1 es el ácido clorhídrico, 50 mililitros, concentración del ácido clorhídrico. Y después tenemos volumen 2, que es como titulamos el exceso, que es el hidróxido de sodio. Y nos va a dar estos 1000 equivalentes. Bueno, nos están pidiendo el porcentaje de proteínas en base seca. Antes de calcular las proteínas, ¿qué se calcula? Porque las proteínas se obtienen por el factor, que es 6,25. Pero ¿qué tenemos que calcular antes que las proteínas? El nitrógeno, el porcentaje de nitrógeno. Bien. ¿Y cómo hacemos para, a partir de los 1000 equivalentes, convertirlos en nitrógeno? ¿Por qué número tenemos que multiplicar estos 1000 equivalentes? Y por el peso molecular del nitrógeno. Exacto, por el peso equivalente. Entonces hacemos los 1000 equivalentes por 14, que es el caso del peso equivalente del nitrógeno, y obtenemos. Después, a este nitrógeno lo tenemos en la muestra, que es 0,6321, ¿sí? La muestra está acá, 0,6321. Como queremos un porcentaje, lo hacemos una regla de 3 simple en 100, y obtenemos el valor en 100. Está en miligramos. Lo tenemos que pasar a gramos. Para pasar de miligramos a gramos, dividimos por 1000. Entonces, 6.481 dividido 1000 nos da 6,48 porcentaje de nitrógeno. Y para pasar a porcentaje de proteína, lo multiplicamos por el factor, que es 6,25. Y nos da 40,5, justo está cortado, no sé, hay otro número, porcentaje de proteínas. Bueno, ahora nos piden proteínas en base seca. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Nos dan la humedad, nos dicen que es del 8%. Bueno, sí, vamos a restar. Hay dos formas, lo podemos hacer por regla de 3 simples o lo podemos usar la fórmula. Por regla de 3 simples sería, restamos 100 menos la humedad y eso lo tenemos 40,5 en esos gramos secos. Y después hacemos 100. O si no, la siguiente fórmula es justamente la base seca. Fíjense, tenemos porcentaje base húmeda, 100 menos humedad por 100. Tenemos proteínas 40,5, la humedad es 8% y por 100. Y esto nos da porcentaje de base seca. Por lo tanto, el porcentaje de base seca en la muestra va a ser 44,04% de proteínas. Y recuerden siempre que pueden utilizar la fórmula o pueden hacerlo por regla de 3 simples.
¿Cómo prepararía la última solución a partir de hidróxido de sodio 0,5023 normal, factor 0,96 y posee un matraz de 100 mililitros? Quiere decir que nosotros queremos preparar esta solución y partimos a partir de esta solución, que tiene un factor. Esta sí es un factor de normalidad. Y nos dicen que tenemos un matraz de 100 mililitros. O sea, tenemos una solución concentrada y nosotros queremos diluirla. Vamos a tener que tomar una muestra, ¿sí?, de esa solución concentrada y a eso le vamos a agregar agua, ¿sí? Vamos a destilar, con agua destilada para diluirlo. Acá nos dicen que tenemos un matraz de 100 mililitros. Por lo tanto, primero para hacer la dilución vamos a usar la fórmula volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. En este caso, ¿cuál sería el volumen 1? ¿Tenemos volumen 1? No, en este caso no nos dicen. Por lo tanto, volumen 1 es incógnita. La concentración 1, ¿cuál sería? 0,523. Exacto, 0,5023. Volumen 2, vamos a usar el del matraz, que es 100 mililitros. ¿Viste el factor? Y después tenemos, me faltó el factor, es verdad. Entonces hacemos 5023 por el factor, que es 0,96, ¿sí? Y después tenemos la concentración 2, que va a ser 0,0962 normal. Entonces vamos a obtener el volumen 1. ¿Que este volumen 1 es el volumen de qué? ¿De hidróxido de sodio, de agua? ¿Qué es ese volumen 1? No, si nosotros resolvemos nos da 20 mililitros. Pero estos 20 mililitros, ¿qué son? El hidróxido de sodio concentrado. Claro, tomamos 20 mililitros de ese hidróxido de sodio 0,5023 normal. Lo ponemos en un matraz de 100 mililitros. ¿Y con qué enrasamos el matraz? Con agua destilada. Con agua destilada. Entonces, tendríamos 20 mililitros de hidróxido de sodio y 80 mililitros de agua, ¿sí? Y la masa seca es 9,3607 gramos. Por otro lado, para la determinación por el método Kjeldahl de tanta masa de harina húmeda se gastó 34,68 mililitros de ácido clorhídrico. Y nos preguntan si cumple con el Código Alimentario Argentino. O sea, lo que hacemos acá es hacer un Kjeldahl y después tenemos que compararlo con el Código Alimentario Argentino y ver si cumple o no cumple. Entonces, el primer punto, ¿cumple con el Código Alimentario Argentino? ¿Cómo sacamos el porcentaje de proteínas de este problema? Utilizamos la fórmula volumen por concentración por factor. ¿Sí? Entonces, seguimos. Bueno, acá lo hice en forma de fórmula para hacerlo más sencillo. Acá obtenemos el porcentaje de nitrógeno. Ese porcentaje de nitrógeno, con el factor 625, lo transformamos en proteínas. Y nos da 57%. Por lo tanto, si tiene 57%, es mayor al 50% y cumple. Así que la muestra estaría cumpliendo con el Código Alimentario Argentino. Yo les pregunto, si esta muestra es de una fábrica y la fábrica tiene una especificación técnica de 60% de proteínas, ¿ustedes liberarían al mercado esta harina de soja? Aunque cumpla con el Código Alimentario, o sea, está cumpliendo con el Código Alimentario, pero no cumple con la especificación técnica de la fábrica. ¿Ustedes lo liberarían? Si cumple con el Código Alimentario, se podría liberar, pero no podemos liberarlo porque no está cumpliendo con una especificación técnica que nos da la empresa. Nosotros como calidad tenemos que respetar nuestras normas de calidad y si nosotros ponemos una especificación técnica
y esa especificación técnica se la damos a nuestros clientes, por lo tanto tenemos que respetarla. Si tenemos un porcentaje inferior a la especificación técnica, no podríamos liberarlo, a menos que un jefe nuestro, o el gerente, o el dueño, si es una pyme, autorice la liberación del lote. Porque después tienen un problema que les pregunta, en el caso de una especificación técnica, ¿sí? Bueno, y después preguntan, ¿cuál es el porcentaje de nitrógeno en base seca? Aplicamos la fórmula, ¿sí? Recuerden que la fórmula es porcentaje de base seca es igual a porcentaje en base húmeda sobre 100 menos la humedad por 100. Porcentaje de base húmeda lo tenemos, recién lo calculamos. Era 57%, 57%. Queremos calcular el porcentaje en base seca, pero nos falta la humedad. A partir del problema, ¿cómo calcularían la humedad? Nos dicen la masa húmeda y la masa seca, ¿sí? Hicimos un secado en estufa y nos preguntan para calcular la humedad. Para sacar la humedad, podemos hacerlo por medio de regla de tres simples o por medio de una fórmula directa. Lo que hacemos es restar la masa húmeda menos la masa seca y lo dividimos por la masa húmeda, ¿sí? Para que nos dé un %. Y después lo multiplicamos por 100 para llegar a 100 gramos. Si hacemos la fórmula, masa húmeda menos masa seca sobre masa húmeda por 100, nos da el porcentaje de humedad. Porcentaje de humedad es 7%. Entonces, ahora a partir del porcentaje de humedad, vamos a la fórmula y completamos con 7. Y ahora solo es matemática. Realizamos la cuenta. 9,12 dividido 93 por 100 y nos da el porcentaje en base seca de nitrógeno es 9,81% de nitrógeno, ¿sí? Este es el último. Se toman 55 mililitros de una solución de ácido clorhídrico 1,5 normal y se lo diluye con 120 mililitros de agua. De la solución diluida se toman 23,5 mililitros y se lo mezcla con 40 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 normal, factor 0,95. Con esta solución final se titula el amoníaco liberado del método Kjeldahl y se gasta un volumen de 21,7 mililitros. ¿Cuál es la concentración de la solución final? ¿Cuántos miligramos de nitrógeno se titularon? Bueno, acá tenemos dos Erlenmeyer. Vamos a esquematizar lo que dice el problema. Tomamos de una solución que es 1,5 normal, 55 mililitros. ¿Sí? Y le agregamos 120 mililitros de agua. Quiere decir que ahora nuestro volumen es de 175 mililitros, ¿sí? Nuestro volumen final. La concentración que nos da acá, la agregamos a otro Erlenmeyer porque tomamos 23,5 mililitros de la solución nueva, concentración X porque no la sabemos, y agregamos 40 mililitros, pero no de agua, sino de una solución de ácido clorhídrico 0,1 normal, factor 0,95. Bueno, la primera parte, esta parte, primero Erlenmeyer, sería una dilución. Por lo tanto, volumen 1 por concentración 1 igual a volumen 2 por concentración 2. Vamos a tener que el volumen 1 es 55 mililitros de la solución 1,5 normal y le agregamos 120 de agua. Quiere decir que tenemos un volumen de 55 más 120, o sea, 175. Y la concentración 2, que va a ser la concentración de la solución diluida. Esto nos da 0,4714 normal. Así que esta concentración X sería 0,4714 normal.
Pero ahora hay un problema, porque nosotros a partir de esa concentración y ese volumen 23,5 agregamos 40 mililitros de otra solución de ácido clorhídrico. Quiere decir que ahora no estamos haciendo una dilución, o tal vez sí, pero no podemos resolverla con la misma fórmula. Ahora lo que tenemos que hacer es un balance de masa, que en realidad sería un balance de volúmenes. Lo que vamos a hacer, esperen que anoto el volumen, la concentración anterior, que es 0,4714. Esta es la concentración que nos dio. Vamos a tener un volumen 1, que va a ser el 23,5 mililitros. Una concentración 1, agregamos un volumen 2 de ácido por una concentración 2 del ácido. Y como es un balance, el volumen 3 va a ser volumen 1 más volumen 2. Y me va a dar una concentración 3, que va a ser la concentración final de la solución. Entonces, en volumen 2, concentración 2, lo que vamos a agregar es lo que agregamos en el segundo Erlenmeyer, que va a ser 40 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 normal con factor 0,95. Esto va acá. Y en la primera parte vamos a tener el volumen, que es 23,5 mililitros, y la concentración que calculamos antes, que es 0,4714 normal. Volumen 1 más 2 sería 40 más 23,5, y vamos a despejar la concentración 3. Entonces hacemos el despeje, y nos da que la concentración 3 es 0,2343 normal. Por lo tanto, ¿cuál es la concentración de la solución final? 0,2343 normal. Ahora nos queda, ¿cuántos miligramos de nitrógeno se titularon? Utilizamos para titular un volumen de 21,7 mililitros. Y usamos la solución de 0,2343. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula volumen por normalidad por factor. Volumen es 21,7. La normalidad es la última que calculamos de la solución final. Factor 1, porque no nos dicen un factor. Calculamos los 1000 equivalentes. Y esos 1000 equivalentes los pasamos a nitrógeno por medio del peso equivalente del nitrógeno, ¿sí? Y calculamos los miligramos de nitrógeno en la muestra, porque no nos dicen ni por ciento, ni tampoco por 1000, sino que nos dicen en la muestra. Así que obtenemos 71,18 miligramos de nitrógeno en la muestra. Bueno, ahora la idea es que ustedes puedan hacer el resto de los ejercicios de la segunda parte, que les va a quedar, si no me equivoco, 5 o 6 ejercicios más, y cualquier duda nos van consultando, ¿sí?